Hello, old friends. Guys. It's me. Sonny, they're just gummy bears. Hello, old friends. Guys. It's me. Sonny, they're just gummy bears. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido,
pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stine. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stine. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales.
y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica.
Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stein. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stein. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central.
Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más,
es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma.
Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stine. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stine. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible.
Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar.
De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor, entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil.
Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stine. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stine. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendy McClendon-Covey.
Wendy McClendon Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero,
estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stein. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stein. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad.
La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo.
Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stein. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación.
Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stine. Aunque la película no adapta directamente una novela específica, sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stine. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo,
cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven,
pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stine. Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias, criaturas clásicas y guiños nostálgicos repartidos a lo largo de toda la experiencia. Una carta de amor al Halloween clásico. Uno de los aspectos más atractivos de la película es su ambientación. Desde los primeros minutos, la producción deja claro que el verdadero protagonista es Halloween. Las calles decoradas, las luces anaranjadas, las máscaras, las casas embrujadas y la sensación otoñal generan un entorno acogedor que recuerda al cine familiar de los años 90 y principios de los 2000. La película captura muy bien esa mezcla entre diversión infantil y miedo suave que caracterizaba a producciones como Hocus Pocus, Casper o algunas historias televisivas juveniles de la época. No intenta ser una obra de terror real, más bien se sitúa en la tradición del terror divertido, pensado para espectadores jóvenes o para familias que desean disfrutar una noche temática sin escenas demasiado perturbadoras. Ese enfoque es probablemente uno de los mayores aciertos de la cinta. Muchas producciones actuales dirigidas a niños intentan parecer demasiado sofisticadas o irónicas. En cambio, Goosebumps 2 abraza plenamente su identidad como aventura fantástica juvenil. Hay monstruos absurdos, criaturas caricaturescas, persecuciones exageradas y humor visual constante. El resultado es una película ligera, dinámica y muy fácil de disfrutar durante la temporada de Halloween. La esencia de los libros de R.L. Stine. Aunque la película no adapta directamente una novela específica,
sí consigue recuperar varias características esenciales de las obras de R.L. Stine. Entre ellas destacan el misterio sobrenatural que aparece de forma inesperada, los adolescentes comunes enfrentando situaciones imposibles, los monstruos extravagantes, el humor mezclado con sustos suaves, el ritmo rápido y episódico, la sensación de aventura nocturna. Los libros de Goosebumps nunca buscaron provocar terror extremo. Su objetivo era introducir a los niños al género de horror mediante historias entretenidas y creativas. La película comprende perfectamente ese tono. Además, uno de los elementos más queridos de la franquicia, el muñeco Slappy, vuelve a ocupar un papel central. Este personaje se ha convertido en una especie de ícono del terror infantil moderno. Su personalidad mezcla arrogancia, sarcasmo y malicia juguetona, convirtiéndolo en un antagonista ideal para una producción familiar. El diseño visual del personaje funciona muy bien, aunque claramente es una figura artificial. Precisamente eso aumenta su incomodidad. La película aprovecha esa apariencia inquietante sin llegar a hacerla demasiado aterradora para espectadores jóvenes. Una historia sencilla pero efectiva. La narrativa de la película es relativamente simple, y eso puede interpretarse tanto como una virtud como una limitación. La trama avanza rápidamente y evita complicaciones innecesarias. Todo ocurre con fluidez. Descubrimientos misteriosos, criaturas liberadas, caos creciente y aventuras nocturnas. La película no pretende construir una mitología compleja ni desarrollar conflictos filosóficos profundos. En lugar de eso, se enfoca en mantener el entretenimiento constante, crear situaciones divertidas, introducir monstruos memorables, aprovechar el ambiente festivo. Para el público infantil y adolescente esto funciona bastante bien. Los jóvenes espectadores probablemente disfrutarán la energía continua y el tono despreocupado. Sin embargo, algunos espectadores adultos podrían sentir que el guión es demasiado predecible. Varias situaciones siguen estructuras típicas del cine familiar contemporáneo. La historia rara vez sorprende realmente y muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad. El reparto y las actuaciones. Jeremy Ray Taylor. Jeremy Ray Taylor aporta simpatía natural al protagonista juvenil. Su actuación transmite vulnerabilidad y entusiasmo, cualidades esenciales para este tipo de historias. Ya había demostrado carisma en películas relacionadas con el género fantástico y aquí vuelve a desenvolverse con soltura. Su personaje representa al típico adolescente inseguro pero ingenioso que debe enfrentar situaciones extraordinarias. Aunque el desarrollo emocional no es especialmente profundo, el actor consigue generar empatía. Madison Iseman. Madison Iseman interpreta a la hermana mayor y aporta equilibrio al grupo principal. Su personaje funciona como una figura más madura y racional dentro del caos sobrenatural. La actriz logra combinar momentos de comedia con otros más emocionales, y su presencia ayuda a que la película tenga un núcleo familiar reconocible. Kal-El Harris. Kal-El Harris añade energía y humor. Su química con Jeremy Ray Taylor resulta convincente y ambos transmiten la sensación de verdadera amistad juvenil. La dinámica entre los personajes evita caer completamente en estereotipos exagerados y ayuda a mantener el tono ligero y divertido. Wendi McLendon-Covey. Wendi McLendon-Covey aporta experiencia cómica y presencia adulta. Su estilo exagerado encaja bien con el tono caricaturesco de la película. Aunque los adultos tienen menos protagonismo narrativo, ella consigue destacar en varias escenas gracias a su timing humorístico. Ken Jeong
Aparece como alivio cómico y ofrece algunos de los momentos más absurdos de la película. Su interpretación está claramente orientada a la exageración y puede dividir opiniones. Algunos espectadores disfrutarán su energía caótica, mientras otros podrían considerar que ciertas escenas son demasiado caricaturescas. Aún así, su participación encaja dentro del tono general. El verdadero protagonista, Slappy. El personaje de Slappy merece un análisis aparte. Dentro del universo de Goosebumps, este muñeco ventrílocuo se ha convertido prácticamente en la mascota oficial de la franquicia. La película entiende perfectamente su importancia. Slappy no es simplemente un monstruo más, es el motor del caos y la personalidad dominante de la historia. Su comportamiento combina humor sarcástico, maldad infantil, narcisismo exagerado, manipulación emocional, deseo de protagonismo. Eso lo vuelve entretenido incluso cuando la narrativa pierde fuerza momentáneamente. Visualmente, el personaje mantiene una estética clásica que recuerda a los muñecos antiguos de ventrílocuo. Su rostro rígido y sonrisa permanente generan incomodidad inmediata, especialmente para espectadores jóvenes. Además, la película utiliza al personaje de forma dinámica. No permanece quieto demasiado tiempo, constantemente manipula situaciones, crea problemas y desencadena nuevas amenazas. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más importantes en una película como esta es la calidad de los monstruos y efectos especiales. En general, Goosebumps 2 cumple adecuadamente dentro de su presupuesto. Las criaturas tienen diseños variados y coloridos: brujas, zombies, calabazas vivientes, gnomos, fantasmas, monstruos clásicos, objetos animados. La intención nunca es realista. Todo posee un estilo caricaturesco y fantástico, parecido a una atracción temática de Halloween. Algunos efectos digitales son claramente modestos comparados con grandes superproducciones modernas, pero funcionan dentro del tono familiar. De hecho, cierta artificialidad visual contribuye al encanto de la película. Especialmente memorables son las secuencias nocturnas llenas de decoraciones cobrando vida. La producción logra transmitir la sensación de que toda la ciudad se convierte en una fiesta monstruosa fuera de control. Humor. Entre lo infantil y lo nostálgico. El humor de la película está claramente dirigido a un público joven, pero incluye suficientes referencias visuales y situaciones absurdas para entretener también a espectadores adultos. Existen varios tipos de comedia, chistes físicos, reacciones exageradas, situaciones absurdas, referencias al cine clásico de monstruos, interacciones sarcásticas entre personajes. No todos los chistes funcionan igual de bien. Algunas escenas parecen demasiado simples o infantiles, especialmente para adultos. Sin embargo, la película mantiene una energía positiva constante. La comedia nunca se vuelve cruel ni cínica, algo cada vez menos común en muchas producciones actuales. El tono general transmite una sensación amable y nostálgica. Música y atmósfera sonora. La banda sonora fue compuesta por Dominic Lewis. La música cumple un papel importante en la creación de la atmósfera festiva. Predominan melodías juguetonas, instrumentación misteriosa ligera, temas dinámicos para persecuciones, toques clásicos del cine de Halloween. Goosebumps 2. Haunted Halloween es una película estadounidense de comedia, fantasía y terror ligero, estrenada en 2018 y dirigida por Ari Sandel. La cinta funciona como secuela independiente de la película Goosebumps de 2015 y está inspirada en la famosa colección de libros infantiles creada por R.L. Stine.
Aunque mantiene el espíritu de aventuras sobrenaturales para toda la familia, esta segunda entrega adopta un tono más festivo y centrado en Halloween, apostando por la diversión visual y el entretenimiento juvenil más que por el misterio oscuro o el suspenso intenso. La película fue producida por compañías asociadas a Columbia Pictures y distribuida por Sony Pictures Releasing. Su duración ronda los 90 minutos y presenta un elenco renovado encabezado por Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Khalil Harris, Wendy McLendon-Covey y Ken Jeong. A diferencia de muchas secuelas modernas que intentan repetir exactamente la fórmula original, esta película prefiere construir una historia autónoma. Eso significa que incluso quienes no vieron la primera entrega pueden seguir la trama sin dificultades. Sin embargo, quienes crecieron leyendo los libros de Goosebumps encontrarán múltiples referencias